Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar el tema de acotado. El acotado consiste en un método para indicar dimensiones, forma y otras características de los objetos. Son dibujos auxiliares que permiten indicar las dimensiones en las vistas del objeto. Las cotas están formadas por líneas de extensión, de dimensión, el texto de la dimensión y las puntas de flecha. Como este ejemplo que está acá. Bueno, aquí está una figura para indicar qué es cada una de las partes de las que está formada cada una cota. Entonces tenemos, bueno, veamos líneas de extensión, que la línea de extensión, que es la línea que sale de la parte que yo quiero acotar, de la que estoy midiendo. Okay. Esa línea de extensión tiene una brecha o un espaciamiento respecto al objeto. Ahí lo ven que no está saliendo totalmente pegado del objeto, sino que hay un pequeño espacio ahí para que se diferencie el objeto de la cota y que más bien la cota no vaya a crear confusiones en el dibujo. Tiene las líneas de dimensión, que son esas de acá, que se dirige a lo largo de la medida que quiero indicar. Todas estas. Tiene texto de la dimensión, que es la medida de esa parte. Esa medida va de acuerdo con la escala y las unidades del dibujo. Entonces las unidades las podemos indicar en cada cota de estas o indicarlas con un texto o una nota abajo de la figura que diga las unidades de todo el dibujo. Y quedan las puntas de flecha, que se utilizan para indicar de dónde a dónde va esa medida. Entonces va hasta acá la línea de extensión, ¿sí? A lo largo de la medida. La línea de dimensión tiene una separación del dibujo. Esa separación va a depender, puede ser del tamaño de la figura o si tengo varias cotas. Puedo tener una cota, digamos, por acá y otra en esa misma dirección, pero más atrás. Entonces, esa separación, digamos que no es como fija una regla, sino que yo puedo definir mis separaciones que sean uniformes en el dibujo y según lo que quiera indicar. La línea de extensión se sobresale un poco de donde llega la punta de flecha, como se ve acá, abajo. Esa que indican acá. Entonces ven que en todas las cotas hay un segmento ahí que sobresale. La línea de extensión se prolonga desde una vista del objeto con el propósito de indicar la medida de la parte afuera del área de ese objeto. Que digamos como para sacar la medida del objeto, que no nos quede aquí encima. Eso, entonces la línea de extensión lo que hace es alejar la cota del dibujo. Aquí va la calidad de línea. Debe tener una calidad inferior al resaltado del dibujo, pero mayor a la línea de construcción. Porque ya hemos hablado de la calidad del dibujo, HB, y la construcción como 2H. Entonces podemos usar un lápiz H con un 2H bien afilado y con trazo firme. En tinta o plotter se hacen con una línea negra muy delgada. Y no tocan el objeto, hay una brecha ahí. La línea de cota o línea de dimensión es la que indica de dónde a dónde abarca la medida tomada, ya sea una distancia o un ángulo. En esta línea se intercalan números, cifras o texto, los cuales indican la longitud que se mide. En cada extremo de esta línea de cota se incluye una flecha con HB. Estas líneas de cota se deben hacer con lápiz H o 2H bien afilado y con un trazo firme. En tinta plotter se hacen con línea negra muy delgada. Otras líneas, como líneas de eje, son líneas delgadas que localizan la línea de centro de paredes cilíndricas. Ok, si tengo un cilindro o un hueco cilíndrico, a lo largo de ese cilindro puedo incluir una línea de eje que me ayude a acotar ese cilindro, por ejemplo el centro.
Las líneas de referencia son líneas trazadas desde una nota para indicar una característica. También se pueden usar para comparar la dimensión de dos objetos. Flechas de cota se usan en los extremos de las líneas de cota y de referencia para señalar su punto final. Se trazan con lápiz HB. Cifras de cota es el texto que indica las dimensiones de las partes. Se hace de acuerdo con las técnicas de rotulado con lápiz HB. Esta es la forma correcta de hacer flechas y esta es la forma incorrecta. Entonces en este curso las hacemos así bien cerradas y las pueden hacer rellenas como la de la izquierda o abiertas, o sea, cerradas o abiertas como la de la derecha. Si las hacemos muy abiertas, como esas tres opciones, se corre el peligro que si yo tengo una cota, o sea que si tengo una cota aquí a la par de esta, como en espejo, pareciera como que esa flecha no se entiende bien que venga de este lado, sino que podría venir como de abajo, una flecha, al ser muy abierta. Entonces se puede prestar para confusiones. Entonces no lo hacemos así abierta, sino que esta es la forma correcta. Y tampoco lo hacemos así como dibujando toda la flecha sin rellenar, sino que de esta forma a la izquierda. Hay varios tipos de cotas, longitudinales, horizontales, verticales, alineadas, angulares, radiales y diametrales, flechas y notas. Aquí hay ejemplos, una cota vertical, ¿okay? O sea que va a lo largo del eje vertical, por ejemplo para indicar alturas, o en una vista superior para indicar profundidad. Hay cotas horizontales como para indicar anchos o profundidades, esto en una vista lateral. Angulares, okay, para indicar el ángulo que forma un eje, ya sea respecto al eje vertical o el eje horizontal. Hay cotas alineadas, si quiere indicar y es necesario indicar la medida de esta línea inclinada, entonces ven que la cota, la línea de dimensión va paralela igual a la línea que quiero medir. Diametrales para indicar círculos que veo completos como círculos, o radiales para indicar arcos. En este arco no puedo medir un diámetro porque no tengo el círculo completo, entonces lo indico como un radio. Esta flecha, acá donde termina con la punta de flecha, va alineada, esa línea de dimensión, hacia el centro de ese arco. Igualmente en este diámetro, esa cota diametral pasa por el centro del círculo. Este signo se usa para indicar diámetros y la R antes de la dimensión se indica para los radios, R mayúscula. El texto se puede hacer unidireccional o alineado. Unidireccional en este caso es que yo siempre voy a colocar el texto según como lo leo. O sea, vertical. No importa la orientación de la cota, siempre lo vertical, como en este ejemplo. Verán de los lados que el texto no está vertical, sino está horizontal. O lo puedo hacer alineado, que voy adaptando la dirección del texto según la dirección de la cota. Pues, usando la cota, digamos, como un renglón. El problema es que vean que aquí, si esto es 9, si yo voy así dándole la vuelta y luego alineado, entonces aquí me queda como un 6. ¿Okay? Pero entiendo que es un 9 porque está por abajo de la cota. En este caso ya lo hice alineado. Entonces en esos casos es mejor evitar esto y usar un texto unidireccional para cuando me están quedando al revés. Por ejemplo, yo usaría aquí unidireccional en esas partes. Y tal vez aquí sí lo puede hacer alineado, pero para que se vea todo igual, yo prefiero hacerlo así, de esta forma. Eso se presta para confusiones. O a veces, digamos, si no tenemos líneas inclinadas, como en este ejemplo de acá abajo, también queda bonito hacerlo así, alineado cuando son cotas verticales. Ahí sí no hay chance como de que se hagan confusiones. Es un poco más claro
leer esas cotas así. Hay varias reglas de acotado. Siempre se debe acotar la vista más representativa. Esta vista representativa es en la que el objeto se muestra mejor o es más fácil de leer o entender. La vista que muestra mejor la forma del objeto. Por ejemplo, acá. Esta es una vista superior. Veo 3 rectángulos ahí. Vimos varios ejemplos que eso se presta por un montón de soluciones. Pueden ser rampas, varios niveles, rampas para adelante o para atrás, rampas de los lados. Entonces, tal vez en este caso, la vista frontal me da una mejor idea de qué es esto. Acá ya dicen que son nada más 3 escalones. Entonces, prefiero acotar esta vista y no la superior. La segunda regla dice que las cotas se deben aplicar exclusivamente a una sola vista. O sea que las líneas de extensión, esta línea de extensión, nunca se aplican a 2 vistas simultáneamente, como en este caso. Eso es un caso incorrecto. La línea de extensión sale de ambas vistas. Entonces yo tengo que escoger solo para una de las dos, y la que sea más representativa, cumpliendo la regla 1. Esto se parece más con una línea de proyección de las que hicimos para hacer vistas. Tercera regla, las cotas deben aplicarse en la vista en que el objeto aparece en su verdadera dimensión, nunca en la vista en la que aparece acortado o deformado. Que en esta figura, ahí tenemos vista superior, frontal, lateral derecha. Esta figura dice que es como un prisma cortado por esta diagonal y que a la vez le hicimos un hueco por el centro. Entonces aquí lo mejor es, si yo quiero indicar de qué ancho es ese hueco, mejor lo veo de lado. ¿Okay? Como esos que dicen sí. Acá yo conozco de qué ancho tengo que hacer el hueco que atraviesa todo ese objeto. De nada me sirve acortar esta diagonal. O sea, eso no es información que no me va a ser de utilidad, digamos, si yo tengo que fabricar esta pieza. ¿Okay? Realmente este punto 8 que dice ahí es una medida nada más resultante de la proyección de hacer este hueco, digamos que son centímetros de 1 centímetro de ancho en esta diagonal, vamos, en esta parte. ¿Okay? Las cotas deben colocarse entre vistas. Siempre que una dimensión aplica a más de una vista, la cota se debe ubicar entre las vistas. Eso se refiere, por ejemplo, el ancho de este isométrico. Recordamos que lo puedo ver tanto en la superior, bueno, la profundidad más bien en la superior como en la lateral. Entonces esta medida la coloco ya sea aquí o aquí. Okay, que esté en un área entre ambas vistas. Acá está hecho para indicar las posiciones en las que yo voy a indicar esa cota, pero aquí está redundante. Yo coloco nada más una de las dos. Ya vimos que yo puedo proyectar ejes con una línea aquí de 45 grados. Entonces, si yo acoto nada más esto, ya se entiende que la profundidad de ese objeto son 3 centímetros. ¿Okay? Si yo coloco esto de este lado, o sea, fuera de la vista o no entre vistas, estoy desaprovechando esa información para indicar el ancho en ambas vistas. Esto lo correcto es como esta aquí, para la altura. Como a la misma altura la puedo colocar en ese espacio, una de las dos. Por la profundidad, igual. Las cotas deben corresponder a prismas y a formas geométricas que componen el objeto, sólidos o huecos. Nunca se deben acotar distancias de traslape aparente entre objetos que no estén relacionados unos con otros. Solo son permitidas las cotas de ubicación y dimensión. Que la idea de las cotas es indicar las medidas de una sección, digamos, sólida o una pieza del objeto. O sea, que yo sé que yo pueda medir en la vida real. Ustedes se lo imaginan como que tienen que hacer esa pieza en la realidad o construirla si fuera un edificio. Entonces ustedes dicen, esa medida de verdad me va a ayudar a mí
a dimensionar este objeto. O simplemente la estoy colocando como por rellenar y no me va a servir de nada. Y por ejemplo, acá tenemos, bueno, como un piso con un sólido aquí encima de ese piso y aquí otro por la esquina, un prisma rectangular. Y entonces, digamos, si yo pienso cómo voy a hacer esto, yo posiblemente haría un piso de esta altura, rectangular, lo construyo y encima le coloco este prisma que tiene forma de trapecio y luego le coloco encima este prisma rectangular. Y este prisma rectangular sé que lo coloco en la pura esquina del frente a la derecha y este en la esquina trasera a la izquierda. Entonces, ¿para qué yo voy a acotar la separación entre ellos? Si al final lo que rige es que eso tiene que estar totalmente en el borde. ¿Okay? Igual, ¿para qué voy a acotar la diferencia de altura entre el techo de este objeto y el techo de este otro? Eso de nada me sirve. Yo realmente necesito la altura de este prisma y la altura de este otro. ¿Okay? Entonces, lo mejor es acotar la altura total de este lado. Puede ser la altura de este prisma y los anchos y los largos. Aquí entrevistas así. Pero eso es información que si no necesito, no la voy a colocar. Las cotas de ubicación son necesarias para indicar la posición de ciertas partes dentro del objeto, como huecos, columnas y otras formas. Se permite el uso de cotas de ubicación, pero no es permitido usar cotas de ubicación para indicar distancias o dimensiones de forma implícita. Se debe minimizar el uso de las cotas de ubicación, solo cuando son verdaderamente necesarias. Por ejemplo, esta cota de 2.4 y 2.5. O sea, realmente lo que estoy queriendo decir no es cuánto mide el objeto hasta esta parte, sino lo que estoy indicando es del borde del dibujo dónde está el centro de este hueco, hacia la derecha y hacia atrás. Entonces, digamos que yo estoy referenciando este hueco a partir, bueno, suponiendo que es un hueco o un cilindro, pues yo estoy referenciando el centro de este círculo a partir de esa esquina. ¿Okay? Entonces, lo más conveniente es ya ubique esta cota, ubicar también esta 2.5. No voy a colocar esta porque estoy combinando dos esquinas diferentes. Entonces, lo más conveniente son estas dos. Evita acotar líneas ocultas. Solamente acote líneas ocultas cuando es estrictamente necesario. Cuando las líneas ocultas no aparezcan visibles en ninguna vista. Puede acotar fuera de vista, dado el caso. Okay, por ejemplo acá, que tenemos ese sólido con ese canal ahí en el centro. Entonces, si yo estoy viendo en una vista lateral izquierda hasta qué altura llega ese canal, entonces lo acoto aquí. ¿Para qué voy a acotar lo oculto? Okay. Si yo no tuviera esta información, digamos que de frente tengo una pared sólida que me tapa también ese canal, entonces aquí también vería una línea oculta. Ahí sí la puedo acotar, porque no hay otra forma en la que yo pueda saber la altura. Okay, eso sería una excepción. Pero como tengo la opción, le doy prioridad a lo que es visible. Eso se puede prestar para confusiones. En el caso de que hubiera más figuras por acá que coincidan con eso oculto, digamos. Se pueden hacer cotas anidadas. La primera serie de cotas se coloca 1 centímetro del borde externo del objeto y las siguientes a 5 milímetros entre sí, a medio centímetro. Dependiendo del espacio disponible, se pueden separar las cotas a diferentes distancias, como por ejemplo 5 la primera y después 3 cada una. Entonces, anidado se refiere a esto, a que con una misma línea de extensión, yo puedo ubicar más de una cota. Entonces, en este caso, digamos que la primera la separé a 1 centímetro del borde del dibujo. Las siguientes van a 5 milímetros entre ellas. O si tengo muy poco espacio en la hoja, las puedo separar a 5 milímetros y después a cada 3. Estas que están acá, estas cotas de la derecha, eso para indicar el espaciamiento entre cotas. Ya que esta línea de extensión aquí en el lado izquierdo me sirvió para acotar estos .25, el de 2 y el de 680. Entonces yo puedo hacer eso.
Hay que eliminar las cotas redundantes o innecesarias. Nunca duplique una cota de dimensión. Esto conduce a la confusión o malas interpretaciones. Que eso se aplica siempre en el curso y en la vida real cuando hagan planos. Además, si se repiten cotas, un cambio obliga a revisar todo el proyecto. Y a veces uno puede repetir cotas y no se da cuenta. Entonces hay que estar revisando. Por ejemplo, si estoy acotando un proyecto, digamos, un edificio, y yo repetí esa cota en varias partes del proyecto, o en un mismo plano, digamos, la puse en varias partes y solo era necesaria una. Si alguien llegó y hizo un cambio, un ejemplo, que la ventana iba un poco más ancha, y yo esa ventana la cota igual en varias partes del dibujo, entonces voy a tener que ir a buscar cada cota que hice y modificar esa medida. Y si no me fijé en todas las que repetí, tal vez alguna cota se me quedó con la medida vieja antes de la modificación. Entonces llevo ese plano al campo y luego no van a saber cuál de las dos hacerle caso. Tal vez ahora, eh, para la gente que trabaja, digamos, con Revit o SketchUp, así, como se trabaja a partir de un modelo 3D, uno cuando cambia una parte del dibujo se ve reflejado en todos los planos. Entonces, digamos que la cuota se actualiza automáticamente. Tal vez no sea tanto el problema, pero siempre hay que evitar eso, repetir cotas. Que quede un ejemplo de acotado deficiente. Un cambio en una cota obliga a revisar todo el proyecto. Bueno, acá estoy acotando el eje central de esta pared, que está a 7 metros al centro de la otra pared. Además, esta misma pared la acoté aquí a 2 metros de esta otra, que está bien para indicar el ancho de esa cocina. Luego indiqué 2 metros el ancho de este baño, pero estoy indicando 3 metros de este cuarto, que eso es cierto, suma 7, está bien. Y acá igual, ven que está todo acotado, seguido, de lado a lado. Todo eso posiblemente suma 7. Entonces imagínense que ahora al arquitecto se le ocurrió que no, que él quiere este cuarto un poco más largo, o alargar el baño, lo que sea. Entonces, si alargué esta pared, ya esto va a sumar 8 y tengo que ir a revisar todas las cotas para que me cierren en esa medida. Entonces ahí empiezan los enredos. En cambio, si yo dejo, por ejemplo, quito esta cota, no importa si yo modifiqué algo al final, o lo corté o lo alargué, porque estoy diciendo que esto, o sea, que las cotas que se respetan son estas de acá, la ventana, esta pared y así. Okay, cambio, un pequeño cambio por aquí, tengo que llegar y revisar 12 cotas, 13 cotas. Esto ya es una mejor práctica. Esta opción permite cambios y tener que revisar todo el proyecto. Se omiten las cotas redundantes de menor importancia, a opinión del diseñador. Entonces digamos que esta medida de acá que está sin acotar termina en la realidad, en el proyecto, ajustándose si hubiese algún cambio. Y digamos que esto queda ahí como una albura, si hubiese algún cambio. Si yo quisiera mantener, digamos, el ancho de 7 metros. ¿Okay? En este caso se muestra una variación en la dimensión total y el acotado sigue estando correcto. Se puede variar cualquier medida sin inducir errores. Aquí se acortó la casa, se le quitaron 20 centímetros de centro a centro de pared. Lo demás sigue estando exactamente igual. Ahí lo ven. Okay. Entonces uno tiene chance de decidir si esos 20 centímetros se los quita a esta pared o a esta. Pero lo demás sigue estando bien. Que yo quiero que esta ventana empiece a 25 centímetros del eje central de esa pared. Y así con todas. Esas son cotas que fijo respeto. Y estas en blanco son como holguras para esta reducción que hice. Se pueden utilizar cotas parciales y cotas totales únicamente. Nunca utilice cotas subtotales porque se presta para confusiones. Cuando se presenta una serie de cotas, se omite una de ellas, puesto que la cota total la determina.
Las cotas parciales deben colocarse alineadas y no escalonadas. Okay, en este caso, lo mejor es, en vez de acotar todo este ancho, ven que aquí son objetos diferentes, aquí hay como una grada. Entonces, en este caso, lo mejor es incluir aquí la cota que falta y ya. O sea, para acotar cada uno de esos pisos que tiene de ancho. ¿Ok? Entonces, si lo imaginan en la realidad, ¿yo para qué voy a ubicar el final de este piso desde este borde? Mejor mido cada uno por aparte y voy trabajando. Las líneas de extensión sí se pueden cruzar entre ellas o con la línea del dibujo. Ok, por ejemplo, en este círculo acá que está marcado, ahí se cruzan las líneas de extensión. Eso está permitido. Ok. O como aquí abajo, que la línea de extensión cruce el objeto. Como tienen calidad de línea diferente, no hay tanto problema. Eso se permite. Pero igual se respeta que hasta donde llega la línea de extensión, ahí sí se deje la brecha. Lo que no se permite nunca es que la línea de cota o la línea de dimensión se cruce con otra línea, no importa cuál sea. Okay. Por ejemplo, aquí, del lado derecho, estamos atravesando esta línea de cota con la línea de extensión que va a la cota de arriba. Y acá igual, esto no está permitido. Aparte de que confunde un poco para ver qué número es ese, se ve mal. Nunca permita que otra línea atraviese la línea de cota o el texto de la cota. Evita al máximo esa línea de dibujo como línea de extensión. Que no se ve también, puede confundir un poco ahí. Si estoy aprovechándome de esta pared, de este objeto, puedo usarlo como línea de extensión para esa cota. Nunca utilice líneas de dibujo como línea de cota. Digamos, si yo agarro eso y tiro ahí la línea de cota, eso está súper prohibido. Y esto, que no se ve muy bien, pero si es estrictamente necesario, lo puedo hacer. Digamos, si yo no me quedo más espacio y hay demasiadas cotas. Bueno, eso es como un ejemplo, un plano arquitectónico, cómo se ve acotado. Ven que ya en un plano ya empiezan a aparecer muchas cotas, necesito indicar el distancia entre ejes, en puertas, ventanas. Es un ejemplo que vimos en el tema de cortes. En lo posible, las líneas de cota deben colocarse fuera del objeto. Evita cortar dentro o sobre el dibujo. Recurra a líneas de extensión y a líneas de referencia para evitar acotar encima del dibujo. Ok, por ejemplo, esta cota, si la puedo colocar aquí afuera a la derecha, entonces no la coloco aquí adentro. Es mucho mejor afuera. En este caso, digamos que aquí adentro hay un hueco, digamos que fuera un hueco dentro de toda esta pieza. Entonces esto lo podría permitir, porque imagínense que si yo saco esa línea de extensión, al lado de afuera del dibujo, ya me va a como cruzar demasiadas líneas del dibujo. Imagínense que le vengo aquí bajando, entonces me cruza una vez el dibujo y acá abajo otra vez, igual de este lado. Entonces digamos que eso se puede permitir. Esta pieza sí la puedo cortar por fuera, entonces no la dejo ahí. Y esto lo coloco por afuera. Y si yo quisiera indicar que esta línea está alineada con esta otra, puedo hacer uso de una línea de referencia que lleva la misma calidad de línea que una línea de extensión y se separa en ambos extremos del dibujo, como se ve acá. Entonces esta cuota me está indicando la medida de todo esto, incluso esto. No se deben escalonar cotas, las cotas de un mismo nivel deben quedar alineadas. Que nunca hacemos esto, o sea, no es como que separamos la misma distancia siempre del dibujo, las cotas. Entonces nos queda como ahí la grada que forma el dibujo, también nos queda una grada en las cotas.
hacemos todo así, todo bien recto, alineado. Los arcos se acotan con radios y las circunferencias completas se acotan con diámetro. Para acotar diámetros podemos hacerlo de estas dos formas, según el tamaño del círculo, si nos queda cómodo. Puede ser de esta forma. Ahí trazaríamos, digamos, con línea de construcción, un eje que pase por el centro del círculo. Y ya con calidad de línea de dimensión y las flechas, encima de esa construcción trazamos estas flechas. ¿Okay? Entonces, si unimos esas flechas entre ellas, esa línea pasa por el centro del diámetro, por el centro del círculo, formando un diámetro. Y le colocamos ese símbolo y la unidad, o sea, la medida con las unidades. Otra forma de cortar diámetros es así. Siempre con una línea de construcción que pase por el centro del círculo. Completamos con calidad de dimensión esta cota de esta forma. Y dejamos el espacio en el centro para indicar el diámetro con el símbolo y la medida. Las flechas de la cota tocan el círculo. Y para los radios igual, puede ser por fuera o por dentro. Siempre esta flecha viendo hacia el centro del círculo, o de la curva más bien. ¿Okay? No se vale, digamos, hacer esto. Esto sí no se vale hacerlo. Acá esa flecha pasa por ahí. Y por dentro queda de esta forma, parecido al diámetro. Para lograr un mejor orden y legibilidad en las cotas, estas se pueden distribuir entre las diferentes vistas disponibles, incluso vista de corte. Hay que tratar de no amontonar las cotas en una sola vista. Ok, cumpliendo las reglas de que acotamos entre vistas, que acotamos fuera de los objetos, y todas las que vimos, se trata también de distribuir entre ellas las cotas, de forma que sea bonito para que sea legible y la persona que va a construir esto lo entienda. Okay. Por ejemplo, las cotas que están entre vistas, yo puedo escoger, por ejemplo, estas que están aquí abajo, que indican el ancho. Yo las podría colocar aquí abajo, tal vez. Pero ya aquí tengo muchas, entonces me las coloco ahí arriba. ¿Ven esas cotas que están aquí arriba, en la parte más alta? Pareciera que están afuera de la vista, pero está acotando objetos que están únicamente por atrás. Entonces permite dejarlas ahí. Son objetos que no veo claramente en esta parte. Aquí las veo como ocultas. Ahí parece que eso es como una grada, que es esta de aquí atrás. ¿Sí? Esto de aquí atrás, entonces no acoto esto oculto aquí y lo mejor entonces en este caso es que quede ahí por atrás. Cuando tengo círculos y arcos concéntricos, es una buena forma de acotarlos. ¿Okay? Elegir una dirección para cada una de las cotas. Acotado de prismas. Aquí se muestran algunas recomendaciones para el acotado de pirámides, conos, cilindros y cuñas. No se muestra la tercera vista, por lo que también se podrían ubicar cotas en ellas. También se omite el acotado de cubos, por ser trivial. Un cubo lo acotábamos en alto, ancho y altura. Bueno, por ejemplo, como tenemos una pirámide, para dibujar la pirámide necesitamos conocer la altura y necesitamos conocer el ancho de la base y la ubicación en planta del vértice de esa pirámide. Entonces lo mejor es en una vista frontal o lateral indicar la altura y en una planta ubicar la profundidad total, el ancho total y la distancia de un borde al centro, donde está el vértice. En este caso hay un cono, entonces necesitamos el diámetro y la altura. Entonces ven que la altura queda como si fuera una pirámide. Y en planta vemos un círculo, entonces aquí acotamos ese diámetro. Otra opción
es acortar en la vista frontal la base de ese cono. Entonces, de esa forma estamos diciendo que ese cono tiene 2 unidades de diámetro. Okay. Aquí tenemos un prisma circular, bueno, un cilindro. Igual necesitamos la altura y el diámetro, que así como con el cono lo podemos indicar como diámetro en una vista superior o como ancho en una vista frontal o lateral. Okay, cualquiera de los dos me funciona. Y acá tenemos una cuña o una rampa. Ya necesitamos saber el ancho y largo de la base, que eso lo puedo medir en planta. Y la altura de esa cuña, que la puedo medir en este caso, viendo el triángulo de lado, o sea, de frente. Si yo me imagino la vista lateral de esto, veo también un cuadrado o un rectángulo, entonces yo pensaría que es un prisma rectangular, entonces mejor acoto la vista o presento la vista que forma el triángulo para indicar que esa es la solución que quiero mostrar. Cuando hay espacios reducidos, o sea que el espacio libre para colocar la cota es pequeño, o cuando la dimensión, la misma dimensión es pequeña, se puede recurrir a ajustes en la forma de la cota y ubicación del texto. Y que las puedo pegar un poco más. Habíamos visto 3 milímetros, los puedo pegar a menos. O aquí, como en este caso, puedo hacer una línea ahí como referencia. Ese 0.10 no me cabe por aquí. Entonces lo puedo bajar así con una línea de esta forma, tocando la línea de dimensión, indicando ahí la cota. Ven que las flechas tampoco me cabían. Entonces las flechas, ya tengo la flecha de la cota a la izquierda, y en vez de dibujar 2 flechas por dentro, le dibujo nada más una por fuera para completar esa cota. Entonces indica que entre esta flecha y esta flecha hay 0.1. Acá de este lado igual, el 0.25 no cabe aquí dentro. Entonces lo puedo sacar de esta forma. Y acá está 0.50, que todas las cotas las escribí centradas en la línea de dimensión. Entonces acá lo puedo dejar de esta forma. Bueno, ahí viene un ejemplo. En la antología ahí está este ejemplo, con esta práctica. Y esta otra, de un plano arquitectónico.